tal? Muy buenas noches a todos. A nombre de Alfaguara Juvenil, uno de los sellos de Penguin Random House Grupo Editorial, queremos darle las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por invitarnos a este espacio. Y pues estamos muy emocionados de poder contar con la presencia del escritor Alex Toledo y de la periodista Mónica Garza, quienes compartirán con todos ustedes los detalles de la más reciente obra de Alex, que se llama Antes de dejarte ir. Un tema muy puntual para los momentos que estamos viviendo, así que les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos que podemos recibir sus preguntas a través del chat y que también hay un link fijo en los comentarios de Facebook donde también pueden adquirir el libro de Alex. Así que pues bienvenidos a todos, muchas gracias a la feria y Alex, Mónica, gracias por acompañarnos esta noche y pues adelante, les cedemos los micrófonos. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Qué emoción estar aquí. Así es, gracias, muchísimas gracias. Muchas felicidades, Alex. Primero que nada, aquí tengo en mis manos tu libro, Antes de dejarte ir. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Qué gusto y qué placer, además, formar parte de toda la serie de transmisiones que en este momento se están llevando a cabo para presentar pues una diversidad de textos, y yo creo que esto que tú presentas antes de dejarte ir el día de hoy, pues es como un bálsamo. Yo les decía hace un rato, antes de que viéramos en línea, es efectivamente un bálsamo y cae, a pesar de que tú platicabas que lo terminaste de escribir incluso posiblemente poco antes de la pandemia, de que iniciara la pandemia, que oficialmente nos agarra en marzo, y que genera un año inédito para todos en el mundo. Y uno de los temas que es justamente el que te atreves a tocar en tu libro, y digo te atreves porque en México, a pesar de que somos una cultura muy acostumbrada a reírnos de la muerte, a festejarla, a comérnosla en azúcar, en chocolate, la realidad es que no queremos hablar de la muerte. Los mexicanos tenemos una muy poca cultura de la prevención en ese sentido, y que es hasta absurdo porque la muerte no la podemos prevenir. Y Totalmente. estamos muy adoloridos este año porque ha sido un año de una gran pérdida. Todos hemos perdido a alguien o todos conocemos a alguien que ha perdido a alguien en nuestro primer círculo, y creo que este libro que habla de la naturaleza de la muerte, en donde tratas de tocar las fibras más sensibles en la forma en la que nos debemos de aproximar a las despedidas, a las pérdidas, que no siempre tienen que ser, no siempre son físicas. Hay gente que se te muere en vida. Igualmente es una despedida que uno tiene que aprender a asimilar y aprender a caminar con ella. Pero creo que aquí se tocan varios puntos muy importantes. Primero, entender que tenemos que estar al 100% con todos nuestros sentidos, con todas nuestras emociones y con nuestras verdades lo más del tiempo posible, porque no sabemos si los que estamos platicando ahorita nosotros tres vamos a estar más tarde o no. Claro. Porque lo más seguro es que sí estemos, pero aunque no lo crean, también puede ser lo más seguro que no. Entonces, en la medida en la que seamos sensatos y entendamos y dejemos de tenerle miedo a lo que puede ocurrir en el futuro, porque lo que es seguro que va a ocurrir en el futuro es que nos vamos a morir. No sabemos si es en el futuro más cercano o es lo más lejano, pero es lo único en el futuro que sí tenemos seguro. Lo demás no lo podemos saber. Y si aprendemos a ver ese momento, no con miedo, sino como una... en lo personal, yo he estudiado filosofías orientales, particularmente el budismo, y de los últimos 5 años a la fecha he estado muy cerca del budismo zen, particularmente de un maestro vietnamita, Thich Nhat Hanh, que me recordó muchas de las cosas que leí en este libro. Me recordó a este maestro, que él lo primero que dice es que él no entiende por qué cuando la gente nace celebra el día de su cumpleaños, o por qué cuando la gente muere conmemora el día de su muerte. Lo que deberíamos de celebrar o conmemorar es
la secuencia, porque la continuación le llama él, ¿no? Porque uno lo que hace es continuar hacia otro lado. A muchos les puede sonar rarísimo, es una forma de pensar bastante esperanzadora, si bien prácticamente budista, pero la religión católica, que es, bueno, México somos guadalupanísimos, ¿no? También tenemos una forma de pensar donde hay un cielo, ¿no? Cuando uno piensa en el cielo, cuando uno piensa en que puede haber algo más, incluso el propio infierno, es porque no queremos imaginar que todo se termina, sino que va a haber algo más, bueno o malo, pero algo. Nos cuesta muchísimo trabajo pensar qué más va a haber. La realidad es que creamos en la reencarnación, por ejemplo, o no. La realidad es que a nadie nos consta. Nadie de los que estamos aquí todavía tenemos una elevación espiritual como para decir, yo sí recuerdo mi vida pasada. Eso es realmente muy difícil, pero intentar aproximarse con todos los sentidos y tocando fibras sensibles del pensamiento y de la razón para poder aprender a despedirse, sobre todo de aquellos que ya se despidieron de algo o de alguien este año tan complicado, pues creo que hará mucho más fácil el camino, no el camino para morirse, sino el camino para transitar la vida en general, porque vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Y no es que no es que tuviéramos que vivir para morirnos, no, pero este maestro del que yo les platico, Thich Nhat Hanh, dice que generalmente los seres humanos nos la pasamos muy preocupados por el futuro. Y cuando las personas viven depresiones, ansiedades, generalmente es nuestro pasado el que nos atormenta en el presente. Y entonces pasamos nuestro presente tratando de controlar lo que nos ha provocado nuestro pasado y lo que hacemos o no con estos recuerdos que tenemos de él. Si nosotros aprendiéramos a vivir más en el presente, con todo lo que el presente nos da, que es lo único que podemos controlar, generaríamos un mejor futuro donde el pasado no nos atormentaría tanto. Porque el presente que estamos viviendo en este momento va a ser el futuro de mañana o va a ser el futuro de un año. Y entonces si estamos recordando o tratando de equilibrar un momento como este, será el pasado del que nos estemos acordando y no necesariamente un pasado que nos atormente. Me gusta mucho en esta, es una novela, pero yo le decía a Alex que la leí más como un cuento, la encuentro más formateada como cuento, lo cual me parece muy bonito. Tiene una inmensa dosis de fantasía que creo que es muy importante en este momento porque nos ha pegado tan duro la realidad que lo que nos hace falta es que alguien nos regale dosis de fantasía, porque nuestra vida muchas veces es más fantasiosa de lo que nos imaginamos y en realidad estamos soñando y eso es lo que es este libro, es como una invitación a vivir como una realidad el sueño en el que nos encontramos para después pasar a un sueño más. Entonces, Alex, yo te felicito mucho. Me da muchísimo gusto poder ser parte de esta presentación de este libro, además de un hombre y de un chavo que quiero, que admiro, que es Alex Toledo, porque Alex dedica prácticamente su profesión, su oficio, su tiempo de creación lo dedica a, uno, tratar de ser un mejor ser humano y dos, tratar de ayudarle a la sociedad a ser una mejor sociedad. Y creo que cuando uno se dedica a la comunicación es una de las decisiones que uno tiene que tomar más importantes. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué tipo de mensaje es el que sí te interesa dejar? En lo personal a veces vivo momentos muy complicados en ese sentido, pues porque yo me dedico a las noticias, a la notadura, y entonces muchas veces tengo que pues estar alimentando la información de cosas que no necesariamente son muy sanas o que no necesariamente impides contaminar la mente con eso. Entonces,
creo que cuando alguien como Alex se dedica tanto tiempo de su creatividad a alimentar la salud de las mentes, creo que siempre es algo para celebrar. Muchísimas felicidades. Lean este libro porque en este momento particularmente, yo sé, estoy segura que va a ser un bálsamo para muchos. Yo diría para prácticamente todos. Felicidades, Alex. No, pues muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias por compartir esto conmigo, porque sabes que la admiración y el cariño que te tengo es mutuo, es bien correspondido, y para mí es un honor que me digas estas palabras, alguien, una profesional de tu tamaño, con tanta experiencia, entonces es para mí un honor, como también es un honor estar aquí en la FIL, es un sueño hecho realidad. Yo me lo he pasado diciéndole a todo el mundo que esto es como el Met Gala de los libros, los Óscares de los libros, y es un logro, y obvio con Penguin Random House, que siempre me ha acogido, es mi segunda casa, me siento muy protegido y muy cuidado ahí, y soy muy feliz de que me permitan expresar esto. Y como bien dices, Moni, creo que el hacer este libro, a pesar de que fue algo que se terminó el año pasado y nadie sabíamos lo que íbamos a hacer, a vivir este año, yo tenía la firme intención, uno, como lo hablábamos antes de entrar en vivo, en directo, yo tenía muchas ganas de hacer una novela y dar rienda suelta a la imaginación, creando una ficción, una fantasía, ¿no? Hacer una historia que le guiñara y le coqueteara bien duro a la literatura de fantasía, pero sin dejar de lado esta parte de autoayuda, hablando de temas importantes como este. Y la segunda motivación fue como igual que tú, en mi familia se practica el budismo desde hace tiempo, y para nosotros hablar de la impermanencia, que es un concepto muy budista, pues ha sido parte de la vida. Yo he crecido con eso. Entonces, yo quería poner el tema sobre la mesa porque justamente creo que necesitamos hablar más de este tema de la muerte, de la pérdida, de la impermanencia, de los duelos, porque efectivamente, como bien dijiste, vivimos como si nunca nos fuéramos a ir de este mundo. Y vivimos como si de repente esto fuera a durar para siempre. Y de repente, cuando vemos que no dura para siempre, entramos en una crisis brutal que nos destruye el mundo completo. Y algo que yo quería tratar en esta historia fue justamente que el dolor de la pérdida es inevitable, porque la dolencia es una respuesta meramente humana, como la pérdida es una experiencia que nos toca vivir por el simple hecho de vivir esta vida humana, ¿no? Pero el sufrimiento que provoca la pérdida creo que es opcional, y eso no solamente es algo que menciona el budismo, es algo que también desde la perspectiva psicológica trabajamos mucho. Yo hablo demasiado con los pacientes porque yo he llegado a la conclusión de que el sufrimiento es la prolongación voluntaria de ese dolor, aunque ese dolor quizá haya nacido hace muchos años, ¿no? Y el sufrimiento es alimentar ese dolor con algo que posiblemente ya no tenga que ser alimentado, ¿no? Entonces, hablar de este tema en esta novela realmente me permitió, primero a mí, confrontarme con esa realidad, pensarla a profundidad, porque a pesar de que es algo que en mi familia siempre se ha hablado, el escribir una historia sobre eso me confrontó con esa realidad. Empecé a cuestionarme sobre mi propia muerte. ¿Qué va a pasar cuando yo muera, no? ¿Qué va a pasar con el mundo que se va a quedar después de que muera? ¿Cómo va a ser cuando pase, no? La muerte de mis padres, por ejemplo, hice una remembranza de las pérdidas que ha habido a lo largo de los últimos tiempos, de gente cercana, gente amada. Y algo muy curioso que ocurrió durante el proceso de escritura de esta historia es que empecé a ser testigo de la pérdida de mucha gente que amo. Y además empecé también a acompañar a gente que quiero en sus propias pérdidas. Y yo pensé que era una muy mala broma de la vida y pensé que se trataba de algo muy desagradable que estaba pasando, porque dije, pareciera que mientras más avanzo en la escritura de este libro, más me enfrento al tema, ¿qué está pasando? Y voy a ser muy honesto, a mí, mi papá es un hombre mayor, mi papá ya tiene 80 años, toda la vida se ha cuidado y toda la vida, bueno, fue maratonista, etcétera, pero tiene 80 años y en un punto de la historia, cuando yo estaba escribiendo este libro, dije, ¿qué va a pasar si la siguiente pérdida que vivo es la de mi papá, por ejemplo, porque mi papá ya es mayor? Y cuando yo me confronté con esa posibilidad,
hubo una parte de mí que dijo, ya no escribas esto. Páusalo ya, mira, déjalo como un proyecto encajonado, hablas a la editorial y les dices que vas a cambiar de género, no lo sé. Pero algo de mí después de algunos días me dijo, no, te regresas y te sientas y lo acabas porque además es algo que tú querías hacer y es algo que es necesario para ti y para los demás porque es parte de tu vocación y no puedes abandonarlo. Con qué facilidad vas a votar esto si tú mismo lo has dicho? Yo he dicho que muchas veces me gusta ayudar a la gente y hacerle entender a la gente sus procesos emocionales, ¿no? Y yo soy el primero en saltar del barco cuando esto mismo que estoy haciendo me está confrontando con esas emociones. Qué incongruencia, Alejandro. Y así me senté hasta terminar de escribir este libro. Y afortunadamente, ahora cuando ya se terminó de escribir el libro y empezó todo el proceso de edición, me di cuenta que todas esas experiencias que había yo vivido a lo largo de ese año que me tardé en escribir esta historia, me sensibilizaron, me dieron de primera mano las emociones necesarias y la experiencia para transformarlas en letras y que cualquier persona que pudiera leerlas se identificara no solo con el personaje principal, que es Lucas, que de alguna manera Lucas somos todos y todas. Lucas es esa parte de nosotros que se encuentra perdida al inicio, que se encuentra desorientada, confundida, en un caos emocional, porque así es la pérdida. La pérdida es un torrente caótico y se nos mueve el mundo, ¿no? Entonces Lucas es un poco así, el personaje principal, ¿no? Y creo que todas estas, digamos, experiencias, estas coincidencias tan curiosas de enfrentarme a procesos de pérdida a lo largo del proceso creativo, lo único que me hicieron fue tener más conciencia sobre mi propia impermanencia, sobre la impermanencia de los que amo y también me permitieron darme cuenta que el momento más importante que tenemos para vivir es ahorita. A pesar de que el libro es una historia que se centra y toma como hilo conductor la pérdida definitiva, en este caso la muerte, creo yo que también es una historia sobre vivir, sobre aprovechar el momento presente, sobre perdonar, sobre agradecer y sobre todo también sobre entender que la pérdida puede ser dolorosa, pero también la podemos resignificar y convertir en sabiduría, en aprendizaje e inclusive en amor para seguir honrando y para seguir produciendo la vida. Y como lo he mencionado en algunas otras ocasiones, hace tiempo yo escuché a una persona mencionar que solo aquellos que le tienen miedo a la muerte son los que no han vivido una vida que les agrade y que sea de servicio a los demás. Y creo que el libro es eso. Al final también es una invitación a que vivamos el momento presente, porque mientras mejor produzcamos una vida para nosotros y que también sea de servicio a los demás, la muerte no nos va a dar miedo, porque cuando llegue la muerte, entonces la recibiremos como a una vieja amiga a la que simplemente estábamos esperando. Y por eso al principio del libro pongo la cita. Todos tenemos una cita pendiente sin hora ni lugar, ¿no? Y hay que esperar, pero mientras esperamos hay que aprovechar la vida. Y creo que también es un libro que habla sobre la vida. Sí, así es. Y además, también una de las cosas que hay otro punto en la novela que me gusta mucho, donde hay un par de personajes que pueden asemejarse, uno podría adivinar que estamos hablando como de ángeles, ¿no? O sea, asemejan a una suerte de ángeles. No voy a spoilear, no voy a decir de qué se trata ni nada, pero es interesante porque en lo personal yo estoy convencida de que lo que entendemos por ángeles generalmente están en la tierra. Los ángeles están en la tierra y nos permiten salir adelante de cosas que siempre son inevitables. Los extremos se tocan en la vida todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tocando extremos. Todo el tiempo estamos empezando y finalizando algo. Todo el tiempo. En el momento en el que nos vamos a dormir, se terminó la historia de este día. Y puede muchas veces ser un día que se terminó una historia para siempre y a veces ni siquiera lo sabemos. Es decir, estamos experimentando una muerte todo el tiempo. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Entonces creo que en palabras muy simples, muy fáciles, se plasma esto en este texto y creo que, pues, además cae, como, insisto, en un momento
importante en el que tenemos que entender que mientras estemos aquí, nos la tenemos que pasar bien y tenemos que hacer que los que están a nuestro alrededor se la pasen bien y nosotros pasarla bien con los que están a nuestro alrededor. Y si una de esas dos cosas deja de ocurrir, es mejor partir, o sea, es mejor ahora sí que generar una suerte de muerte voluntaria en ese momento por salud mental, por salud de relación, porque todo el tiempo estamos iniciando y acabando. Mientras lo hagamos lo más sano posible, cerrar ciclos es otro tema que toca también tu novela, que es muy importante, porque desafortunadamente, y es una parte que sí me quedé mucho reflexionando, en el supuesto de que uno pudiera vivir o uno pudiera darse cuenta de que algo está ocurriendo luego de morir y que puedes ir a algún lugar a cerrar círculos que dejaste abiertos por ahí, pues es un mundo ideal, pero la realidad es que eso tampoco nos consta que pueda ocurrir. ¿Por qué tendríamos que esperarnos hasta morir o hasta saber que nos vamos a morir? Porque hay gente que la vida no te avisa que te va. Hace un tío mío, el hermano menor de mi papá, murió el año pasado, y entonces mi papá, que es un hombre muy sabio con el tema de la muerte, o sea, para él nunca le he visto que le duela mucho una muerte, porque él de verdad lo vive como algo muy normal. Cuando murió su hermano y que fue a mí con mi hermana, a quien nos tocó darle la noticia, porque además murió repentinamente, se paró al baño en la noche, se cayó y murió, o sea, cayó muerto de un infarto. Entonces fue muy abrupto y fue muy inesperado para todos. Sin embargo, es así. O sea, vivimos como si la vida nos fuera a estar tocando la puerta, decir, oye, despídete de tu tío porque se va a morir. No, así no es. Generalmente es al revés. Y entonces mi papá, en esta mente tan sabia que tiene para muchas cosas, pero para eso en particular, me acuerdo que cuando estaba hablando con su sobrino, con mi primo, le dijo, mira, lo bueno es que la vida no le avisó que se iba a morir. Es decir, se murió inmediatamente, se fue, y eso es como un regalo. Hay quien podría tener un poquito más de suerte cuando tienes alguna condición de enfermedad, y cuando empiezas a ver que aquello se puede poner no muy bien, algunos tendrán el tiempo de hacer las despedidas y de arreglar cosas que tengan que arreglar, pero en general eso no sucede. Entonces, esa es otra invitación de este libro, a arreglemos las cosas que tengamos pendientes, porque nos puede agarrar a nosotros o a nuestra pareja o a nuestro hermano o a nuestro, en cualquier momento. Y la verdad es que, insisto, vivimos como si nos fuéramos a quedar aquí eternamente y como si fuéramos a tener el tiempo eterno pues para solucionar o no, ¿no? Cuando uno se deja de hablar con alguien, por ejemplo, dices, ay, bueno, ya, en 6 meses se arreglará. En 6 meses todo puede suceder, o en 6 meses ya nadie puede existir. Y lo vemos hoy, después de la pandemia, lo palpamos todo el tiempo. Como digo, cruelmente hago la analogía, como el programa de Plaza Sésamo, ¿no? Ahora está, ahora no está. Pues así es. Ahora no está mucha gente que nunca nos imaginamos que no iban a estar. La muerte es así, nos quita lo que... Pero la muerte son muchas muertes, son muchas cosas. Hay muchas formas de morir, no nada más físicamente, no nada más... es decir, se mueren las relaciones, se mueren los trabajos, se mueren las historias, pero cuando se mueren las personas es algo que nos impacta como si no fuera lo más natural del mundo. Lo que no hemos hecho natural es tener una vida arreglada para podernos ir en cualquier momento y despedirnos en paz, ¿no? Y creo que esa es la invitación que hace antes de dejarte ir, que me parece tan bonito. Es que es justo eso. Así es, chicos, y perdóname, Alex, aprovecho para invitar a la gente que nos está viendo. No, yo estamos felices, nada más aprovecho para decirle a la gente que pueden hacer preguntas, les mandan muchos abrazos a los dos, muchos besos, pero nos encantaría recordarle a la gente que pueden hacer preguntas. Adelante, chicos.
Perfecto. Gracias. No, justamente retomando lo que mencionas, Mónica, es que es eso. La vida es un cambio constante. Y lo que yo quise plasmar en el libro fue justo eso. No te esperes hasta que suceda. No te esperes. ¿Por qué esperarte al final de tus días para darte cuenta de tu vida y que te pase frente a los ojos? No, es que Al justo final de tus esperarnos. días puede ser ahorita, ¿eh? Claro, claro, totalmente. O sea, por eso, y tú lo sabes, bien dice el budismo, el momento más importante es ahorita. Es el momento presente, es el único que existe, ¿no? Y el personaje de la historia vivía en todo menos en el momento presente. Claro. Vivía en el pasado, pero vivía en el futuro. Le tenía un tremendo miedo a dejar de existir, la muerte de sus seres queridos, etcétera. El pasado con su historia familiar, pero no vivía en el presente. Y lo único que pasó frente a él fue la vida. Punto. Y la dejó pasar. Entonces, plasmar todo eso en la historia me gustó porque fue una manera de recordarnos que la vida es un cambio constante, todo es impermanente. Y por eso en el libro menciono muchas veces la frase, todo pasa, todo cambia y vuelve a empezar. Porque es real, porque eso es parte de vivir, porque eso es parte de la naturaleza humana. Es antinatural negar algo tan propio como la muerte, porque es negarnos a nosotros mismos, es negar nuestra propia impermanencia, ¿no? Y como menciono en los textos al final de la historia, hay una serie de textos como para dar conclusiones finales y alguna que otra como reflexión o enseñanza. En México estamos muy versados en el tema folclórico de la muerte, ¿no? Cada 1 y 2 de noviembre, como bien Pero decías al folclórico, inicio. como tú dices, folclórico. Exacto, Filosóficamente exacto. hablando, en realidad, no. Y es un tema que nos da pánico. La gente, Brutal. ¿por qué la gente que compra un seguro de vida o por qué la gente no compra un seguro de muerte? Por ejemplo, a mí me parece buenísimo esto que hacen Claro. las funerarias, de que te venden ya para que nada más avisen que ya te moriste y van por ti y no le das ese broncón a tu familia. Y hay gente que lo ve con horror. Bueno, a mí me parece una idea sensacional. El asunto de la voluntad anticipada. Es fundamental que pensemos que el día de mañana podemos tener un accidente y quedar entubados, y eso le va a representar a nuestra familia mucho dolor emocional, mucho dolor económico, tener que tomar decisiones que ellos no saben cómo tomar. Desconectar a un paciente es seguramente lo más difícil que te puede suceder cuando te encuentras en ese escenario. Qué maravilla que el día de hoy tengamos ya en este país ese instrumento de decir, firmo mi voluntad anticipada para que a mí, no, tú no lo tienes que decidir. Yo solo dije a mi hija cuando hice mi voluntad anticipada. Matilda me dijo, es que yo no podría desconectarte. Y le dije, me acabas de decir las palabras mágicas. Corrí a hacer la voluntad anticipada porque no lo vas a decidir tú, lo voy a decidir yo. Desde ahorita. Mi madre estuvo 6 años inmovilizada en una cama y los últimos 3 prácticamente como un vegetal. Tuvo 8 infartos cerebrales y fue muy desgastante para nosotros, para la familia y para tal. Ella vivía, mi hermana era quien se hacía cargo de ella en Veracruz. Allá no existía este asunto de la voluntad anticipada y por supuesto cuando mi mamá sufrió el primer infarto cerebral, ni ella, ni nosotros, ni nadie nos imaginamos que esto iba a ser como en un dominó a peor, ¿no? Y creo que sufrimos muchos años, todos. Total. Empezando por ella. Entonces, a mí me parece que sí debemos de prepararnos para efectos prácticos. Ya olvídate para efectos románticos y esto de el presente. No, para efectos prácticos. Seamos generosos con las personas que nos quieren. Hagámosle más fácil nuestra partida también, ¿no? Sí, es el favor amoroso que le hacemos a los que nos rodean, ¿no? Es pensar de manera utilitaria, ¿no? Y cuando pensamos de esa manera se quita el terror, porque además algo que yo quise hacer en la historia, y seguro te diste cuenta, Moni, es quise quitarle este cariz tan oscuro, tan terrible, tan diabólico inclusive a la muerte, ¿no? Porque nos han enseñado que la muerte es terrible, oscura, de inframundo, de ultratumba, y yo no quería eso, yo quería poner el tema de manera bella inclusive, ¿no? Y te puedes dar cuenta con ciertos personajes. Es un tema que no necesariamente tiene que ser oscuro, ¿no? Y que en la realidad
a pesar de que en la novela está adornada con elementos fantásticos que fueron únicamente para, de manera más amable y gentil, como para suavizar el tema, ¿no? Y llevar al lector de una manera más amable y gentil, que en la vida real no es fantasioso, no es folclórico, no está rodeado de calaveritas de azúcar. En la vida real la muerte es la muerte y punto. La muerte es un hecho sumamente importante, sumamente serio y directo, sin rodeos. Es como es, las cosas son como son, nos gusten o no, ¿no? Y sin embargo, creo que la historia lo que plantea también y lo que me permití y me dio el permiso de hacer este libro fue concientizarnos sobre esa parte, que a pesar de que la muerte puede ser tan dura, tan directa, punto final, se acabó, sí podemos de alguna manera tener un control sobre la manera en la que reaccionamos a la pérdida, a la impermanencia, una manera en la que podemos resignificarlo, ¿no? Y al final creo que se trata de eso. Más que pensar en la muerte, significa pensar en la vida. ¿Qué vida estoy viviendo para que la muerte no sea el tema final que me aqueje y que me atormente, ¿no? Es resignificar mi vida para que la muerte no sea un problema más adelante, ¿no? Y al final, tampoco se trata de vivir como los egipcios, que toda su vida giraba en torno a la muerte, sino más bien, como lo pongo en el libro, tener una vida que valga la pena vivir, para que la muerte simplemente sea un paso más en esto que se llama tener una vida humana, un cuerpo físico, y simplemente aceptar la naturaleza tal y como es, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, absolutamente. Y yo creo que pues eso es parte de lo que debemos de, yo insisto, de lo que tenemos que saber vivir todos los días, porque todos los días pues estamos haciendo eso, estamos empezando y estamos terminando todos los días. Pareciera Totalmente. que estamos continuando, no estamos continuando nada, todos los días volvemos a empezar. Sí, no es un día más, es un día menos. Sí, y es un día distinto. Además, Cada día puede ser una vida completamente diferente. Una persona totalmente. que el día de hoy tiene un accidente y tiene muy fuerte y tiene la fortuna de salir vivo de ahí, pero sin una pierna o sin poderse mover, o tendrá una vida completamente diferente, pero tendrá una vida. Exacto. Y no menos valiosa. Totalmente. Entonces, los finales son de muchas formas, pero son todo el tiempo. Eso es algo que sí creo que no hay que olvidar. Y bueno, aquí en esta novela, por ejemplo, tú hablabas de que te hizo reflexionar porque tu papá tiene 80 años, mi papá tiene 87 años, pero no por eso significa que ellos van a irse antes que nosotros. Podemos irnos nosotros primero. Y en esta novela, el personaje, digamos, hay un personaje central que hace esta reflexión a partir de, y eso sí lo puedo decir porque sucede desde el primer momento, a partir de su propia muerte, y es un joven. Es un joven que está en plenitud de su edad, de su oficio, ¿no? Y de además de vivir una vida muy del siglo XXI, muy del siglo XXI, con esta vertiginosidad que no te detienes a nada y que crees que más tarde tendrás más tiempo para vivir la vida y que ahorita lo que tienes que hacer es entregar el reportaje ¿no? Cuando en realidad no es así. Y una de las cosas que creo que más importantes de reflexionar es justamente esta invitación a detenernos de vez en vez, por lo menos una vez al día, a detenernos. ¿Sí? A detenernos y entender lo que nos está pasando en este momento, que es un momento preciado. El que tener este momento es una fortuna, pero lo damos por hecho. Damos por hecho por eso los budistas le llaman a la vida lo preciado de la vida humana, porque en realidad la preciosa es una suerte, es una suerte vivir lo que estamos viviendo todo el tiempo. Chicos, me gustaría compartirles, Alex, Mónica, y a toda la gente que nos está escuchando, que hay un link fijo en los comentarios donde pueden adquirir el libro. Y bueno, también me gustaría comentarles que les mandan muchos besos, muchas felicitaciones. Permítanme compartirles algunos comentarios y algunas preguntas, porque ya casi
se nos acaba el tiempo, pero Muy pues bien. cuéntanos, Alex, te mandan muchos abrazos, nos comentan que es un gran libro, que les ha ayudado mucho, que les gusta la portada, que ha sido una charla muy interesante con Mónica sobre justo la visión que tienen ambos de la muerte. Y por aquí nos pregunta, les quiero compartir esta de un internauta que les escribe desde Texas, César Linares, nos escribe: la religión, las ideologías y los ritos son los que hacen la muerte más dolorosa. ¿Deberían enseñarnos a ver la muerte como lo plantean Alex y Mónica? Cuéntenos. Mónica, a ver. Quizá debería enseñarse un poco más así. Pues, mira, te digo algo. Sí, yo creo que justamente una de las premisas que me motivó a hacer esta historia fue: no nos hablan de esto, no nos enseñan sobre esto, no nos versan en esto. Y cuando la primera vez que nos enfrentamos a la muerte no nos saben explicar qué ocurrió, no lo maquillan. Entonces sí creo que deberían de enseñarnos la naturaleza de la pérdida, de la impermanencia, de la muerte, desde eso, desde la perspectiva natural. Es parte de un ciclo. Todo lo que vive muere, todo lo que nace muere. Empezamos a morir desde el momento en el que nacemos, las células mueren todo el tiempo. Entonces, de alguna manera sí creo que el que hablemos más de estos temas y nos lo planteen desde una perspectiva mucho más, digamos, orgánica, más natural, menos dogmática, más alejada pues de todas estas ideas preconcebidas religiosas, en donde de repente pareciera que el sufrimiento es lo único que purifica. Creo que sería menos doloroso y creo que podríamos llegar a una visión y a un entendimiento de nuestra propia naturaleza que incluya la muerte, sin que cause un tormento para los que estamos conviviendo. Yo creo que el problema con el tema religioso es que maneja varias cosas. La religión católica, por característica en general, es culpígena. En general también las religiones manejan la muerte, a excepción de algunas, como la hinduista, por ejemplo, la muerte con mucho dolor. A mí me llamó muchísimo la atención cuando visité India por primera vez y fui a Varanasi, este lugar donde se queman los cuerpos y se le ofrecen a la madre Ganga, que es el Ganges, el río Ganges, que es este río sagrado en India, y estuve en los crematorios. Y entonces me di cuenta que en el lugar donde ya le prendían fuego, porque ahí están, no crean que son crematorios como los que conocemos aquí, no, o sea, ya están al aire libre y al final pues lo que hacen es, una vez que está incinerado el cuerpo casi muy quemado, lo lanzan al río Ganges. Me llamaba la atención que no había mujeres en ese último momento de ofrecer el cuerpo al Ganges, porque los hinduistas no quieren que se le llore a una persona que va a hacer una transición en ese momento, como lo entienden ellos, porque va a haber dolor en esta transición. Entonces, por ejemplo, eso ya es un paso adelante en el decir, bueno, si bien no estamos celebrando, pues también nos estamos condoliendo. Así es. Dios, por ejemplo, cuando dan un pésame, o sea, los católicos dicen, te acompaño en tu dolor, porque necesariamente tiene que ser un dolor. Y los judíos dicen que no sepas más de penas, siempre para dar un pésame. Pues con la pena vamos a seguir sabiendo de penas, porque así es la vida. O sea, las pérdidas van a seguir ocurriendo y es esta forma de ver esta transición o de ver este final con dolor, cuando en realidad del que nos tenemos que preocupar es del que se va, y el que se va ya se fue. Nos estamos quedando con ese dolor egoístamente los que nos quedamos, y somos los que lo queremos tener a fuerza aquí todavía y recordarlo y llorarle, y nos abrazamos de la nostalgia, porque además es algo muy latino, somos muy adictos a la nostalgia, y adictos a la nostalgia y al sufrimiento, porque venimos de religiones que son así: ofrece tu sufrimiento a Dios, por ejemplo. Y ojo que con esto, y no quiero herir susceptibilidades, por supuesto, no quiero hablar en contra de lo... No, por supuesto que no, yo fui criada en la religión católica y estoy bautizada y todo, pero
pero la realidad es que sí hay que repensar esta forma en la que nuestra primera aproximación espiritual es a través de la religión, en el caso de los mexicanos, en su mayoría, casi en su mayoría, es a la religión católica. Y la religión católica es sufridora, y sobre todo sufridora Sí. con la muerte, cuando en realidad tendría que ser lo que las tradiciones mexicanas dicen que es, una celebración. Por eso se Claro. van al panteón, la llenan de flores, cantan, beben, comen. Esa es una forma muy distinta de cómo se ha occidentalizado la muerte, ¿no? Así es. Exactamente. No, Sí, muy se ha interesante hecho el de tema que manera tan nos como comparten. folclórica, ¿no? Sí, así es. Así es. Alex, te preguntan y nos quedan casi 3 minutitos, si nos puedes compartir una breve respuesta para dar paso también a estas felicitaciones que te quieren hacer. Bueno, Jonathan Garavito te pregunta si Sí. consideras que la tanatología debería ser incluida como parte, quizá desde educación primaria, un poco desde que estamos chiquitos, tener este acercamiento con este tema. Y después de esta Por pregunta te supuesto. quisiera dar otros comentarios. Por supuesto, yo creo que en las escuelas deberían de hablarnos sobre estos temas y yo creo que la tanatología tiene maneras muy pedagógicas de poder hacerlo a todos los niveles. Imagínate si todos hubiéramos crecido con esta naturalidad de hablar sobre la muerte, de verla desde otro punto de vista, menos culpígeno, menos doloroso, menos como castigo, porque inclusive a la muerte se le ha dado un matiz de es un castigo, ¿no? Y cuídate porque la muerte, lo que te va a encontrar después, no, es que el infierno y el cielo están aquí, ahorita, en este momento. Y ese es el infierno o el cielo que nos debería preocupar, ¿no? Entonces, claro que si en las escuelas metieran estos temas desde niños hasta los últimos grados escolares, no, bueno, tendríamos muchas menos cargas emocionales negativas respecto a la pérdida y sería una cuestión que nos permitiría inclusive vivir el presente con mucho más calidad, yo creo. Así es. Alex, me gustaría contarte que te mandan muchos abrazos Alejandro Román Rodríguez, Fabián Velázquez dice que eres Muchísimas mágico, gracias. Mariana Ceja que te adora, Ay, mi Mariana. que también que cocinas muy rico, que tienes Tú lanzamientos me en tus habías redes invitado sociales y a que que les ahora te voy parece a traer a mi casa que excelente. te cocine. Yo voy a cocinar, ¿Verdad? Hasta te Mónica, pregunto lo que que tú mejor quieras, hagas un yo te libro también cocino. de cocina. Mira, Así es. uno Y no pues sabe, en estas preguntan, vueltas que da la vida. Sí. así es, esto sí, ya informarle a la gente que ya está a la venta, que aquí se pueden darle clic a un link fijo en los comentarios, que también lo pueden encontrar en Amazon. Y pues te cuentan que muchísimas, sobre todo muchas felicitaciones por el tema que manejas, por la forma en la que puedes guiar a la gente a través de un tema tan delicado como es la muerte. Carlos Daniel Rodríguez te manda muchas felicitaciones. Fernando Caballero también, Yuli Burana, y pues bueno, se van a quedar seguramente estos comentarios en la página para que tengan oportunidad de verlo. A Mónica también le mandan muchas felicitaciones por esta charla que ha sido pues tan aleccionadora y como lo comentaban en un principio, más en un momento como el que estamos viviendo. Así que no nos queda más que Totalmente. decirle a la gente que corran, ¿verdad, Moni? Que corran por el libro, Sí. ya que nosotros ya lo leímos, súper recomendable, En todas las como un librerías, regalo. me consta. Así es. Está en todas las librerías ya, también Sí. ya está en digital, así que pues es un excelente regalo. Y pues, Alex, un brevísimo mensaje que le quieras compartir a la gente, por favor. Bueno, primero que nada, le voy a mandar un saludo a mi mamá, que es Yuli Burana, está conectada, porque me dijo, Perfecto. yo te quiero ver. Mi mamá siempre está ahí bien presente. Y bueno, pues decirle a la gente que creo que este libro a mí me ayudó a sanar muchas cosas, porque creo que los escritores escribimos para eso, ¿no? Para sanarnos nosotros primero, explicarnos el mundo primero, y si esas explicaciones le funcionan a los demás, qué maravilla. Y creo que a pesar de que es un libro que habla sobre la pérdida como tema central, creo que también es un libro que habla de vivir, es un libro que habla de aprovechar el ahorita, de agradecer, de soltar, de perdonar, de conmemorar, de honrar. Y también, dicho sea de paso, creo que es una historia muy emocionante. A pesar de todo, es una historia ágil, dinámica, es una montaña de emociones, ¿no? Es conmovedora cuando tiene que serlo, pero es emocionante y misteriosa cuando tiene que serlo. Entonces, creo que es una manera muy pedagógica, sí, de comprender este tema, ¿no? Entonces, yo espero que este libro les sea tan útil y tan sanador
como lo fue conmigo y que lo disfruten tanto como yo disfruté, pues escribirlo para todas las personas que dedican un rato de su vida a dejarme entrar justo eso, a sus vidas a través de las letras que escribo. Y pues nada, agradecerle a Penguin Random House, a la FIL Guadalajara, por tenerme aquí, a mi querida Mónica, que esto para mí ha sido un honor. Esto ha sido fabuloso, de verdad que esto ha sido un gran regalo de precumpleaños y te admiro y te quiero. Y yo espero que pasando esta pandemia podamos vernos y estrecharnos y darnos los abrazos que nos debemos. Seguro que sí, así va a ser. Por Así supuesto, yo te felicito muchísimo. Otra cosa que nos faltó decir que vamos a encontrar en esta novela es que es una historia diversa también. Sí, sí, eso es muy importante. Como la vida Así es es. y como el mundo es, que eso sí no lo podemos pasar por alto, y creo que eso también le da un matiz muy rico. Creo que es muy importante siempre tener esa parte que no debemos de olvidar, y más en este momento también. Justamente yo en mi columna del periódico esta mañana hablaba Justo sobre hoy. Sí, sí, sí. sobre lo que en México seguimos colocados como el segundo país pues más asesino en materia de diversidad. Los crímenes de odio en nuestro país están con unas cifras y unos datos dolorosísimos. De horror. Creo que es muy importante que de una forma delicada, sutil, elegante, como tú también lo sabes hacer en esta novela, Alex, expresemos que vivimos en un mundo diverso y que este mundo es de todos. La diversidad es lo que enriquece nuestra experiencia humana. Ahí está. Así es, pues de verdad, les mando Moni, un beso a todos. Alex. Muchas felicidades, Alex. Así es. Bueno, como dicen, pues no sé cómo se dice en la literatura, en el teatro mucha mierda para que mucha gente entre a ver la obra. Acá, pues, que sean muchas las personas que corran a comprar este libro, que creo que sí va a ser un gran regalo de Navidad y un gran bálsamo para este año que estamos despidiendo. Muchas gracias, querida. Así es, chicos. Muchas gracias. Pues de verdad les quiero decir, queridos, que a nombre de Alfaguara Juvenil, uno de los sellos de Penguin Random House Grupo Editorial, queremos darle las gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por darnos este espacio, por permitirnos compartir tu obra, Alex, y muchas gracias, Mónica, Alex Toledo, y nos vemos pronto. Gracias a ustedes y a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Bye.